Buenas tardes, doctores. Bienvenidos a su clase de consultorio 4. Vamos a... Doctora, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Vamos a comenzar entonces con las diapositivas que les envié el día de ayer. La idea es que hoy terminamos lo que se refiere a preacuerdos, negociaciones y demás. Vamos a ver cuánto nos rinde el tiempo para ver si ya mañana empezamos criminalística y medicina legal y dejamos lo último, que sería el ensayo, que es el parcial 3, el ensayo de unas partes, van a hacerlas diferente cada uno de ustedes, de unas partes del juicio oral. Sobre todo quiero ver cómo es que vamos a hacer los interrogatorios cruzados. ¿Por qué? Porque creo que ustedes no lo han realizado y es importante que aprendan a manejar interrogatorio cruzado de testigos. Entonces, vamos a comenzar con el tema de preacuerdos y de negociaciones y en consecuencia les voy a compartir pantalla. Quito mi video para ese fin y les comparto pantalla de las diapositivas que les envié el día de ayer. Muy bien. Listo. Entonces, lo primero de lo que vamos a hablar en este momento es que los preacuerdos y las negociaciones son una de las formas anticipadas de terminación del proceso que no tienen que ver con la aceptación de cargos. Son una modalidad completamente diferente de aceptación de responsabilidad. Entonces, la aceptación de cargos propiamente dicha es la que vimos antes, en donde el procesado acepta los cargos frente al juez en una de las diferentes audiencias en que puede realizarse. Es decir, o en la audiencia de imputación o en la audiencia de formulación de, perdón, en la audiencia preparatoria o al inicio del juicio oral con las respectivas rebajas de pena que están allí establecidas. Esa es la aceptación de cargos normal. Las figuras que vamos a ver en este momento no obedecen a aceptación de cargos, sino que son modalidades diferentes de aceptación de responsabilidad, llamadas preacuerdos y negociaciones, en donde el juez interviene posteriormente, pero en sí los preacuerdos y las negociaciones son realizados entre la defensa técnica, la defensa material y la fiscalía. La defensa técnica se denomina el defensor, la defensa de carácter material es el procesado, y la Fiscalía General de la Nación a través de sus delegados. Son ellos quienes intervienen en estas fases. Entonces, vamos a ver en qué consisten los preacuerdos y las negociaciones y a partir de cuándo pueden hacerse. Lo primero que vemos aquí son las etapas que ya habíamos visto en una clase anterior, las etapas del proceso penal acusatorio en Colombia, en donde recordarán que yo les dije que en principio había una etapa previa que no suele contarse, que se llama la etapa de indagación, en donde la Fiscalía verifica si la conducta existió o no existió, si es punible o no es punible, y quiénes son los presuntos posibles responsables de esa presunta conducta. Que después inicia formalmente el proceso con la etapa de investigación a través de la audiencia de formulación de imputación que ustedes ya realizaron con el doctor Nelson, según me cuentan, durante su clase de procesal penal. En esa audiencia de formulación de imputación se dan a conocer al procesado los hechos jurídicamente relevantes y una aproximación a la situación de carácter fáctico, a la situación de carácter jurídico por las cuales se va a adelantar el proceso. Esa es la primera adecuación típica de la conducta y su delimitación fáctica. Después de eso viene o inicia la etapa de juicio con una presentación de un escrito de acusación, que es un acto de parte porque realiza la Fiscalía sola, y después se realiza conjuntamente en una misma, eso es una misma unidad que se llama el acto complejo de la acusación, se realiza la audiencia de formulación de acusación por parte del juez cuando recibe el escrito de acusación de la Fiscalía. Allí, a diferencia de la audiencia de formulación de imputación, se realiza una adecuación típica definitiva, es decir, la Fiscalía dice cuáles son definitivamente los delitos por los cuales inicia el proceso, pueden ser diferentes a los de la imputación, y se denomina entonces el inicio de la congruencia de carácter jurídico. Ojo, entre la audiencia de formulación de imputación y la audiencia de formulación de acusación, desde esa audiencia de imputación, los hechos no pueden cambiar, nunca pueden cambiar. La situación fáctica debe ser la misma. Lo que puede cambiar es la situación jurídica, es decir, los delitos que la Fiscalía considera que están presentes o no. Después de eso,
se da inicio a la segunda audiencia de la etapa de juicio, que es la audiencia de carácter preparatorio, en donde se realizan solicitudes probatorias por la Fiscalía y la Defensa, que son las partes dentro de la actuación, para ser practicadas en la última audiencia, que es la audiencia de juicio, en donde se practican todas las pruebas que hayan sido decretadas en la audiencia preparatoria. ¿Por qué razón les hago este recuento del sistema de las etapas del proceso penal? Porque resulta que, dependiendo de, es posible realizar preacuerdos y negociaciones incluso antes de la audiencia de formulación de imputación. Así lo ha establecido la Corte Constitucional. No es común, no ha pasado, pero puede llegar a ocurrir que la Fiscalía realice antes de esta audiencia de imputación, un preacuerdo con la defensa. Está previsto en la ley que eso puede ser así. Lo que sí ocurre comúnmente es que se hagan después de esa audiencia de imputación. Entonces, después de la audiencia de formulación de imputación, a pesar de que el procesado no acepte cargos en esa audiencia, la Fiscalía y la Defensa pueden iniciar conversaciones con miras a lograr un preacuerdo o una negociación. Es importante tener en cuenta que esos preacuerdos o negociaciones que pueden realizarse hasta antes de dar inicio a la audiencia de juicio oral y público, desde la audiencia de imputación, incluso antes, hasta antes de iniciarse la audiencia de juicio, esos preacuerdos o negociaciones, si bien es cierto son entre Fiscalía y Defensa, son elevados ante el juez de conocimiento, es decir, ellas dos hacen su pacto allá, su preacuerdo, y luego vienen y lo traen ante el juez para ver si el juez lo aprueba o no lo aprueba. Si el juez no lo aprueba, nada de lo que haya sido contemplado en ese preacuerdo puede ser tenido en cuenta por el juez. Es decir, el juez no puede decir, claro, yo lo voy a declarar responsable a usted porque no se haga. Yo sabía que usted iba a aceptar los cargos en preacuerdo, o es que ya se le olvidó que habían hecho un preacuerdo con la Fiscalía. No, si el preacuerdo fue improbado o si finalmente ese preacuerdo no se materializó ante la Fiscalía, nadie puede utilizar esas conversaciones realizadas entre el defensor y el fiscal o entre el procesado y el fiscal como presupuesto de responsabilidad. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí, doctores? ¿Me hice entender o no? Listo. Ahora, vamos entonces con doctor Freddy Garzón. Señor, ¿qué pregunta tienes? Sí, doc, es frente a la situación donde, bueno, digamos en esa parte digamos de lo que se hace preacuerdo, si se plantea, el juez no lo admite, pero digamos, frente a los elementos que se exponen y a lo que frente a la responsabilidad que puede llegar a aceptar en el momento de que se inicia el preacuerdo, si él no lo acepta, no genera como algo de contaminación al juez frente al proceso, o sea, el de conocimiento sigue siendo el mismo, ¿sí? Lo que pasa es que esa es una muy buena pregunta, doctor. Cuando los jueces niegan los preacuerdos, en teoría deberían quedar contaminados, pero la Corte Suprema de Justicia ha dicho que no siempre es así. ¿Por qué? Porque cuando el juez está negando el preacuerdo, realmente no ha tenido contacto con las pruebas. Es decir, él solamente conoce que hay un preacuerdo entre Fiscalía y Defensa y en qué términos es el preacuerdo, pero no conoce a ciencia cierta las pruebas porque las pruebas se van a practicar es en el juicio. Lo que conoce hasta ahora son lo que se denominan principios de prueba o elementos materiales probatorios de evidencia física. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, en decisiones que no todos aceptamos, consideran que a pesar de que el juez niegue el preacuerdo, no queda impedido para conocer porque no está comprometiendo su imparcialidad en el juicio. Entonces, por lo general, queda el mismo. Gracias. Listo. Entonces, ya sabemos que en cualquier momento pueden realizarse. Ahora, ahí es donde en esta diapositiva les explico los momentos en donde pueden realizarse específicamente la oportunidad para realizar esos preacuerdos, pero más allá de eso les voy a mostrar qué puede o qué no puede hacer la Fiscalía General de la Nación dentro de esos preacuerdos. Listo, acá tenemos la transcripción de una norma, que es el artículo 350 del Código de Procedimiento Penal, que es el que se refiere específicamente a los preacuerdos y negociaciones, y allí se señala, entre otras,
que el fiscal puede eliminar de su acusación alguna causal de agravación punitiva o algún cargo específico, que puede tipificar la conducta dentro de su alegación conclusiva de una forma específica con miras a disminuir la pena. Esos son los dos grandes campos que le dio la ley al fiscal para realizar los preacuerdos. Han sido desarrollados después otros presupuestos a través de vía jurisprudencial o otras precisiones para determinar qué puede y qué no puede hacer el fiscal. Entonces, les explico de una manera un poco más lúdica en qué consiste esto. Dice, ¿están viendo ¿cómo se llama? ¿El tablero, doctores? Sí, señora. Listo. Supongamos que la Fiscalía General de la Nación imputa los delitos de homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas. ¿Listo? Eso fue lo que imputó la Fiscalía. Esa primera parte, disculpen que haga el cambio rápido de diapositiva de nuevo, está aquí, en la audiencia de formulación de imputación. Eso fue lo que imputó. ¿Listo? ¿Qué imputó? Homicidio agravado en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas. Bueno, con tráfico, fabricación o portes de armas de fuego, municiones de defensa personal, para que seamos más específicos. El señor no acepta los cargos. No acepta los cargos. ¿Dónde está aquí? En esa audiencia de imputación. El imputado no acepta los cargos. Se termina esa primera audiencia de imputación y la Fiscalía y el defensor comienzan a tener conversaciones sobre la posibilidad de realizar un preacuerdo. Supongamos lo siguiente. El defensor le propone al fiscal, le dice, doctor, como usted puede, según el artículo 350 del Código de Procedimiento Penal, eliminarme un cargo o eliminarme un agravante, una de las dos, pues yo le propongo que me elimine el cargo del agravante del homicidio. Entonces, defensa le propone eliminar agravante de homicidio. Es decir, que el delito quedaría como homicidio simple en concurso con porte ilegal de armas. Si la Fiscalía dice que sí, eso lo pueden hacer. Le acaban de quitar el agravante del homicidio. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque vean ustedes, doctores queridos, que aquí, en el artículo 350 del Código de Procedimiento Penal, nos dice que el fiscal puede eliminar de su acusación alguna causal de agravación punitiva o algún cargo específico. Entonces, yo como defensa le puedo proponer al fiscal o que me quite el agravante del homicidio o que me quite el porte ilegal de armas. Profe, ¿de qué depende que la defensa haga eso? De las cuentas que haga con individualización de pena. Lo más lógico es que yo quite el delito, o sea, que quite lo que más me sube, y el agravante me va a subir más que un porte ilegal de armas. ¿Por qué? Porque por la ley de concursos, ustedes saben que cuando hay varios delitos, se parte del delito de la pena principal, que sería el homicidio. Pero agravado sería mucho más. La pena se duplica prácticamente. Entonces le quito casi la mitad de la pena, solo quitándole el agravante. Mientras que si pido que me elimine el porte ilegal de armas, le estoy quitando por ahí 8 o 10 meses, por mucho que le imponen por la ley del concurso. ¿Me hice entender, doctores? ¿O tienen dudas? Doctora, perdón, discúlpeme. O sea que yo puedo escoger cualquiera de los agravantes. ¿Quién eres tú? Iván Gómez. Sí, pero La tú dices, defensa. yo puedo elegir. La defensa. Como La defensa, defensa. como fiscal, ¿quién? La defensa. Ojo, la defensa puede proponer lo que quiera. Lo que pasa es que es el fiscal el que tiene que mirar si lo puede hacer o no. Y si lo quiere hacer, porque si el fiscal no quiere preacordar, nadie lo puede obligar.
¿Listo? Entonces, yo como defensa, ¿qué hago? En ese caso específico me sale mejor quitar el agravante, o sea, que me eliminen el agravante a que me eliminen el porte de armas. Porque es que lo que realmente dispara la pena es el agravante en el homicidio. Esas son las cuentas que uno debe hacer antes de proponer un preacuerdo. ¿A cuánto estamos hablando? O sea, si mi prohijado va a aceptar los cargos es porque sabe que va a perder el juicio. Entonces, si va a perder el juicio, busquémosle la mayor rebaja posible. ¿Cómo gana más? ¿Cómo le queda más bajita la pena? Si le quitan el porte ilegal de armas o si le quitan el agravante del homicidio. En ese caso, sería el agravante del homicidio el que más le dispara la pena. Y estaría logrando un muy buen preacuerdo. Pero lo que no pueden, el fiscal, es quitarle el agravante y además quitarle el porte ilegal de armas. ¿Listo? O quitarle el homicidio. ¿Por qué? Porque el homicidio sería el delito principal. Esperen, porque es que esto toca es con muñequito en mano y si no, no lo vamos a entender. Listo. Profe, una pregunta. Señora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Profe, gracias. Profe, ahí la víctima, digamos, no puede opinar nada al respecto, solamente entre fiscal y victimario y defensa en este caso. Ojo, la víctima tiene derecho a participar en el proceso. Tiene derecho a oponerse al preacuerdo. Ah, ok, esa era mi duda. Tiene que estar presente en cualquier preacuerdo que se realice. No la pueden desconocer. Digamos, en este caso la fiscalía quiere negociar el preacuerdo quitándole el agravante. La víctima no está de acuerdo. Quieren que le imputen todos los cargos tal cual como están pues los cargos. Ajá. Ahí en ese caso, ¿qué se haría, profe? La víctima va y se lo manifiesta ante el juez de conocimiento. O sea, la víctima no puede evitar que se firme el preacuerdo. A ella la convocan y ella no puede evitar que se firme el preacuerdo. Pero cuando llega ante el juez de conocimiento, le va a manifestar eso que tú estás diciendo. Lo más seguro es que el juez de conocimiento le va a decir que si no hay vulneración de derechos de carácter fundamental, no puede evitar que se elimine el agravante, porque es parte de la política de negociación que tiene la fiscalía. Entonces la víctima se queda viendo un chispero, en últimas, si no hay vulneración de derechos de carácter fundamental. Si los hay, la víctima tiene razón y en consecuencia el juez no va a aceptar el preacuerdo. Doctor Gerson de Luis. Doctora, buenas noches. Doctora, quería preguntarle si es posible que el Ministerio Público también pueda hacer alguna oposición. Sí, señor. De hecho, el Ministerio Público debe estar presente en la audiencia. Entonces, al Ministerio Público también se le corre traslado como representante de la sociedad. ¿Listo? Gracias. Les voy a contar en qué consiste este hecho, para que ustedes tengan como una visión más clara del proceso. Este proceso, ahora que me decía la doctora sobre la representación de las víctimas, me hace acordar, bueno, esta imputación me hace acordar de un delito que tuve muy parecido, en donde una señora, la gordita se llamaba ese caso, una señora gordita, chiquitica ella, madre de un niño, tenía una doble vida a espaldas de su esposo. Realmente la señora era como, por decirlo así, de gustos sexuales diversos. Entonces ella tenía encuentros sexuales con hombres desconocidos, no era prostituta, pero se ofrecía en páginas de internet para tener encuentros sexuales solo por el placer. Resulta que uno de esos encuentros sexuales ella lo planeó un día en su casa y mandó a su esposo y a su hijo de vacaciones ese fin de semana y se quedó con un hombre al que ya había frecuentado en otras oportunidades, ya habían tenido encuentros de índole sexual. Cuando el hombre se fue a ir, o sea, él llegó un sábado a la casa de ella y tuvieron relaciones sexuales y el hombre esa noche le dijo que se iba a devolver a la casa de su esposa y pues ella se puso furiosa y le dijo que no y le echó llave a la puerta para evitar que el hombre se fuera. Tuvieron una fuerte discusión y el hombre sacó un cuchillo que había en la cocina y la apuñaló. La mujer cayó en el piso y el señor le siguió dando varias puñaladas.
que hasta el punto que una de las puñaladas atravesó a la mujer y llegó y se clavó en el piso, o sea, la dejó clavada en el piso literalmente. Y mientras tanto la mujer gritaba, los vecinos dieron aviso a la policía llegó y capturó al hombre en situación de flagrancia. Ahí pues obviamente ya todo el mundo se enteró de lo que pasaba, de qué era lo que hacía la señora los fines de semana y demás, y la fiscalía imputó el delito de homicidio agravado, precisamente, dada la circunstancia de agravación específica del artículo 104, permítanme, me recuerdo el caso, decía, numeral 7, colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esa situación. La fiscalía dijo que primero había colocado a la víctima en situación de indefensión porque la había encerrado en la casa para que no saliera y que además se encontraba en situación de inferioridad porque el presunto agresor era fisiculturista mientras que ella era una mujer pequeña, y que no podría haber resistido el ataque, como efectivamente ocurrió, del señor. En el momento en que se imputaron los cargos, el señor no aceptó y después con la fiscalía suscribieron un preacuerdo precisamente eliminando el agravante del homicidio y dejándolo como homicidio simple. Las víctimas, que en ese momento eran el esposo de la señora que había fallecido y su hijo, a través de su abogado, manifestaron que no se encontraban de acuerdo con el preacuerdo y que consideraban que el agravante estaba presente y que tenía que dejarse, que no era justo que se le dejara como un homicidio simple. Entonces, el delegado del Ministerio Público manifestó que estaba de acuerdo con la situación de la Fiscalía, con la presentación del preacuerdo, y el despacho dejó la constancia precisamente que no había vulneración de derechos de carácter fundamental y que hacía parte de lo que puede hacer la Fiscalía, y aprobó el preacuerdo por homicidio simple, para condenarlo por homicidio simple y no por homicidio agravado. Entonces, guardadas las debidas proporciones, lo que tenemos en pantalla en este momento podría ser eso. Vamos a ver cómo es que funciona la cuenta para la defensa para verificar si están o no los delitos o qué es lo que le voy a proponer yo al fiscal. Ojo, ¿cuánto es la pena de homicidio agravado, doctores? Artículo 204. La máxima 108, ¿sí? Mínimos y máximos, doctor. A 32 meses y a 108. Homicidio agravado, doctor. Ah, perdón. 104. De 400 a 600. De 400 a 600, profe. A 600 meses. Listo. ¿Cuánto es la pena de homicidio simple? De 208 meses a 450 meses. De 208 meses a 450 meses. A 4. ¿Cuánto es la pena del porte ilegal de armas? Es decir, tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de defensa personal. Artículo 365 del Código Penal. ¿365? De 9 a 12 años, doctora. De 9 a 12 años. Ok, listo. Ahora concéntrense en lo que hay en el tablero. Lo están viendo todos, ¿no es cierto? ¿Están viendo el tablero, doctores? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Sí, señora. La fiscalía imputó este delito. Y la fiscalía imputó este delito. ¿Listo? ¿Cuál es el delito de la pena más grande? El de arriba, ¿no es cierto? El agravado, profe. El homicidio agravado. Listo. Acuerden que aquí no hay homicidio simple porque la fiscalía no lo ha imputado. Esta es una cuenta que estamos haciendo nosotros. La fiscalía imputó fue homicidio agravado y porte ilegal de armas. Eso fue lo que imputó. Como el delito principal, ustedes ya saben, reglas de concurso, es el que marca la pena. Este señor mínimo se va a ganar 400 meses de prisión por ese solo homicidio, más lo que le vayan a subir por el porte ilegal de armas, que le pueden subir lo que quiera el juez, por debajo de 9 años. Si es que partimos del cuarto mínimo. Por lo general, y eso es una cosa de la práctica, los jueces por el porte ilegal de armas no suben más de 1 año. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé.
Es decir, que más o menos este señor estaría pagando 412 meses de prisión. 412 meses, escuchen, haciendo una cuenta alegre. ¿Por qué 412, profe? Porque son 400 mínimo del homicidio agravado, partiendo de que estemos dentro del cuarto mínimo, más o menos pueden ser 12 meses por el porte ilegal de armas. Estaríamos en 412 meses. Si el señor no fue capturado en situación de flagrancia, tendría derecho a una rebaja del 50% en sede de la audiencia de imputación y se estaría ganando 206 meses. Pero recuerden que estamos en sede de preacuerdo. ¿Listo? En eso le quedaría la pena más o menos si acepta cargos en la audiencia de imputación. Pero si nosotros hacemos un preacuerdo con la fiscalía y le decimos que nos quite el homicidio agravado y nos deje el homicidio simple, ¿cuánto es la pena mínima? 208. 208 meses de prisión. ¿Cuánto se gana por el porte ilegal de armas? Más o menos, digamos que 12 meses. Más 12 meses. ¿Cuánto le da? 220 meses. 220 meses. Si el señor no fue capturado en situación de flagrancia, le sale mejor aceptar aquí en la imputación que irse a preacuerdo. ¿Ves? Pero si fue capturado en situación de flagrancia, recuerda que no se gana el 50%, sino el 12.5%. 12.5% de 412 meses, doctores. $51.5. Réstale eso a 412. 360.5. ¿Cuánto? 360 meses Punto 5. y 15 días. Ahora, si él se va a preacuerdo con la fiscalía, mira en cuánto le queda la pena. ¿Ves? Aquí se puede estar ganando esa penita. Es decir, se está ahorrando 140 meses de prisión si fue capturado en situación de flagrancia y la fiscalía les circunscribe el preacuerdo. ¿Ves? Solo quitándole el agravante. Ahora, si la fiscalía no nos quiere hacer el preacuerdo así, nos dice, no, no le quito nada, le digo, listo, no hay problema, señor fiscal. Le propongo otra cosa como defensa. ¿Qué nos puede proponer como defensa? Cambiar el grado de participación. Grado de participación en este momento tiene la calidad de autor. Le propongo que me lo convierta en un cómplice. No porque sea cómplice, sino para que le den la rebaja del cómplice. Y la rebaja del cómplice es la mitad. Y se acaba de ganar la mitad de la pena. Y todo eso lo puede hacer la fiscalía, si quiere. Y sigue siendo legal. Uno hace cuentas, por eso es que es tan importante saber individualizar la pena. Porque uno tiene que jugar con las cuentas a favor de su cliente, en donde gana más. ¿Listo? Doctor Miguelito, tenías una pregunta, dime. Miguel, Miguel Ángel, Miguelito. ¿Sería que se lo sacó la...? Ahí está Miguel. Se fue para el baño de pronto. Doctores, ¿alguien tiene alguna pregunta frente a esto? Miren en un caso práctico cómo es que eventualmente podríamos modificar las penas. Ojo, no en todos los delitos se pueden hacer preacuerdos. No en todos. Hay delitos donde se puede y delitos donde están prohibidos los preacuerdos. Pero si se pueden hacer, hay que hacer cuentas. Señor, doctor Miguel. Profesora, buenas noches. ¿Me estaba llamando? Es que se me fue la señal un momentico. Usted tenía una preguntita. ¿Cuál era su pregunta, doctor Miguelito? ¿O ya desapareció? En este tema, no. Ah, sí, profesora, yo levanté la mano hace un rato, pero otra compañera pues hizo la pregunta que es que si las víctimas no están, no
han sido reparadas, no han sido indemnizadas, pues la Fiscalía o el Ministerio Público no se pueden oponer, o los abogados de las víctimas se pueden oponer para que se firme algún tipo de preacuerdo entre la Fiscalía y el indiciado, o cuando se manejan temas de grupos delincuenciales organizados contra toda la organización. Doc, mira, esa pregunta es diferente a la que hizo tu compañerita. ¿Por qué? Porque es que los preacuerdos tienen muchas reglas y las indemnizaciones a las víctimas que impiden los preacuerdos son solamente cuando haya incremento patrimonial para el autor, que es el artículo 349. Si las víctimas no son víctimas de un delito que haya implicado un incremento patrimonial para el autor, es decir, este tipo ganó plata de alguna manera con el delito, no se les puede exigir previamente al acusado que indemnice antes de. ¿Por qué? Porque es que la obligación de indemnizar solamente es cuando soy declarado responsable. Y si no me han declarado responsable porque no me aprueban el preacuerdo, pues ¿cómo indemnizo? ¿Ves? La única salvedad es por el 349, pero ya te lo voy a explicar. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Ok. El doctor Fabián Barón pregunta, ¿esta solicitud de preacuerdo se hace por escrito o se hace verbalmente para dejar constancia de lo solicitado? Se puede hacer por escrito o verbal, el sistema es oral. Eventualmente la Fiscalía puede presentar un preacuerdo verbalmente ahí sobre la marcha con la defensa o pueden hacer un acta de preacuerdo y presentarla al fiscal, de cualquiera de las al juez de conocimiento. De cualquiera de las dos maneras es válida. De todas maneras se va a verbalizar en la audiencia como tal. Listo. Ahora. Listo. Ya. Ahora, vamos entonces a volver a las generalidades de los preacuerdos. Entonces, en principio la Fiscalía puede hacer esas dos cosas, o eliminar la acusación o tipificar la conducta de su alegación conclusiva con miras a disminuir la pena, que ya vamos a ver cómo es que lo hace. Pero ojo, la Fiscalía puede preacordar en cualquier momento, puede preacordar lo que ella quiera desde que sea legal. ¿Qué es legal? Si hay un cambio favorable para el imputado que le implique una rebaja de pena, ya sea porque eliminó un delito, porque cambió el delito, porque le quitó un agravante, esa será la única rebaja compensatoria por el preacuerdo. Es decir, en el caso que vimos ahorita, no le puede eliminar el agravante y además darle una rebaja de pena por aceptar los cargos. No, la eliminación del agravante será lo que él gana por el preacuerdo. No va a tener doble rebaja, porque esas dobles rebajas son ilegales. Y es donde las víctimas tienen la razón y el Ministerio Público y además el juez de oficio se va a dar cuenta y va a improbar el preacuerdo. Eso no se puede hacer. Ahora, bueno, aquí están los momentos para realizar los preacuerdos, que ya les dije que puede ser desde antes de la audiencia de imputación y hasta antes de instalado el juicio. Los fines del preacuerdo, ¿para qué se realizan? Que es el fin de humanizar la actuación procesal, a prestigiar la administración de justicia y además porque es mucho más fácil y más rápido que la gente se rinda y acepte los cargos que irnos a juicio a echar suertes a ver si ganamos el juicio como fiscales. Pero ojo, ¿qué es lo que se puede pactar? Lo que les digo. ¿Cómo es que se materializa lo que dice el artículo 350? Dice, pueden establecer el monto de la pena. Eso también lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque recuerdan que cuando nosotros vimos el tema de la individualización de la pena, nos decía que el sistema de cuartos no se aplica en casos de preacuerdo. Es decir, que el juez tiene el mínimo y el máximo de todo el delito para moverse como quiera, ya no sacaría cuartos. Entonces, para evitar eso, la Fiscalía y la Defensa pueden establecer cuál es la pena. Eso se llama pactar pena. Y pactan la pena definitiva a imponer. ¿Listo? ¿Qué más pueden hacer? Lo que les decía, eliminar una circunstancia de agravación con miras a disminuir la pena, eliminar un delito siempre y cuando no sea el de pena mayor o el delito principal y conceder una variación en el grado de participación solo para la rebaja de pena. Les explico cómo es que funciona esa situación de cambiar el grado de participación. En este caso, suponiendo que sea el señor este que mató a la gordita, que les contaba ahorita en un momento, el señor obviamente no tenía otra persona ahí ayudándole, es decir, no había ningún coautor, ni ningún cómplice, ni nada. Él es un autor.
La fiscalía está bien. Ojo, pero entonces, ¿por qué lo va a condenar como cómplice? Es que no le está diciendo que es un cómplice, solo le va a reconocer la rebaja de pena en calidad de cómplice. Es muy diferente. Yo le decía a un estudiante de la mañana una analogía, no sé si para ustedes sea un poco más lúdica. Supongamos que yo le regalo un perrito a usted. A su casa se le llega un perrito. Y usted decida ponerle al perrito Gato. ¿Cómo se llama su perro? Se llama Gato. Porque usted le diga gato a su perro, ¿el perro se convierte en gato? No, ¿no es cierto? Solamente usted decidió ponerle Gato, pero eso no lo transforma en su naturaleza. Lo mismo ocurre aquí. La fiscalía ha decidido concederle la rebaja de cómplice, no porque lo sea, sino para darle la rebaja. Él va a seguir siendo un autor, solo que el juez le va a dar la rebaja del cómplice. Eso es cambiar la forma de participación una por la otra para ganarse una rebaja del 50%. ¿Por qué? Porque ustedes ven que la rebaja por el cómplice dice que el cómplice incurrirá en la mitad de la pena del autor. Entonces se gana el 50%. ¿Listo? Doctor José, ¿qué pregunta tenías? José Alfredo Mojica. José Alfredo. No lo veo. Ah, ya aquí la escribió en el grupo. En caso de tipificación de la conducta de concierto para delinquir, ¿aplicaría el preacuerdo para cambiar el grado de participación? ¿Sí? ¿Se puede? Desde que no tenga el delito prohibición, se puede. Hay delitos que tienen prohibición para realizar preacuerdos. Entonces, lo único que pueden hacer eventualmente es aceptar los cargos, pero no hacen preacuerdos. Ojo. Aquí les dejo de compartir aquí. Listo, compartir pantalla. Ahora, si la fiscalía y la defensa pueden pactar esto, incluso por ahí hay una sentencia que dice que pueden pactar hasta la concesión de los subrogados y de la domiciliaria, desde que cumplan los requisitos de ley. ¿Qué más? ¿Qué no puede hacer la fiscalía? Muchísimas cosas, pero muchísimas cosas. Está muy limitada para hacer muchas cosas. ¿Qué no puede hacer? Lo primero, según la sentencia de la Corte Constitucional de C1260 del año 2005 y varias sentencias de la Corte Suprema, yo les traigo una nada más ahí citada. La Fiscalía, dentro de lo que puede hacer, no puede crear nuevos tipos penales. Es decir, no le puede dar a los tipos penales una calificación jurídica distinta a la que les corresponde. Por ejemplo, si este señor mató a la gordita, la fiscalía no puede decir, ah, no, listo, vamos a cambiar el delito y vamos a decir que eso son unas lesiones personales y no un homicidio. No. ¿Por qué? Porque está construyendo un tipo penal diferente a lo que los hechos tienen. Los hechos muestran que hay un homicidio. No le puede decir que eso son unas lesiones o que es un hurto o que es un tráfico de estupefacientes. Eso no lo puede hacer. ¿Listo? Solamente puede darles la tipificación que les corresponde. Ya dentro de esa tipificación puede eliminar agravantes, pero ojo, no puede quitarle los delitos de carácter principal o decir que son delitos diferentes. Eso no lo puede hacer. ¿Qué más no puede hacer? A través de la sentencia de unificación, esta es nueva, entre comillas, 479 del 15 de octubre de 2019, la Fiscalía no puede preacordar o reconocer la circunstancia de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas. ¿Por qué? Porque era parte de lo que venía negociando la Fiscalía. Decía, yo no estoy diciendo que usted esté bajo la circunstancia de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, que además es una rebaja gigantesca de pena, pero gigantesca, más grande que de la mitad. Entonces le dice, no, ya no puede hacer eso si usted no cuenta con elementos materiales probatorios que le permitan a usted establecer que la existencia, que realmente existe esa circunstancia. ¿Qué es lo que pasa en este caso, doctores? La Corte Constitucional se mete en lo que no sabe. ¿Para qué voy a preacordar algo de lo que tengo prueba? Si yo como defensa tengo prueba de que mi cliente actuó bajo circunstancia de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema, ¿para qué le voy a decir a la Fiscalía que negociemos eso? Si yo tengo cómo probarlo. Es una bobada lo que dice la Corte Constitucional. Pero entonces le quitó la posibilidad a la Fiscalía
de reconocer esa circunstancia de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema por vía de preacuerdo. ¿Qué más no se puede hacer? En esa misma sentencia dijo que no se pueden, doctor Miguelito y compañía, desconocer los derechos de las víctimas, especialmente en delitos graves y donde intervengan sujetos de especial protección constitucional en calidad de víctimas, su derecho a la participación demanda una protección constitucional reforzada. Ojo, en esos delitos llamados delitos graves, la calidad de víctima de esos delitos implica una muy especial protección, es decir, que el juez no solamente tiene que escucharlos, sino que en un momento dado puede llegar a improbar el preacuerdo por esa situación. Es decir, porque las víctimas se oponen en los llamados delitos graves. ¿Y cuál delito no es grave? Pues todos los delitos son graves, lo que pasa es que hay unos que son más graves. ¿Como cuáles? Delitos contra sujetos de especial protección constitucional, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, miembros de la comunidad LGBTI, personas en situación de desplazamiento forzado, personas, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o tentativa de feminicidio, etc. Y niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales o de delitos contra la vida e integridad personal. ¿Cuál es la otra cosa que no puede hacer la Fiscalía? Saltar el requisito de procedibilidad contenido en el artículo 349 para los casos en que eso aplica. Aquí es en donde le explico a Miguelito y a todos ustedes de paso. ¿Cuál es el requisito del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal? ¿Alguien que me colabore, por favor, ahí con la lectura del 349? ¿Doctores? Artículo 349, improcedencia de acuerdos o negociaciones con el imputado o acusado. En los delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo, no se podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía hasta tanto se reintegre por lo menos el 50% del valor equivalente al incremento percibido y se asegure el acuerdo del remanente. Listo. ¿Qué es lo que quiere decir ese enredo? Que en todo delito en donde el autor o los autores o cualquier persona que haya intervenido dentro de la conducta haya logrado un beneficio o un incremento de carácter patrimonial, no se pueden suscribir preacuerdos hasta tanto se cumpla lo que dice ahí. Vamos a ver cómo funciona. Supongamos que hay una conducta de hurto. Aquí. ¿Están viendo el tablero, doctores? Sí, doctora. Supongamos que a usted le roban un celular que vale 3 millones de pesos. Digamos que es un iPhone. Le hurtaron ese celular. ¿Hubo incremento patrimonial para el autor? Sí, Claro doctora. que sí, profesora. ¿En cuánto? En Puede 3 millones ser que vale en 1 millón de pesos, porque ellos normalmente no lo van a vender en los 3 millones. No Para el importa. delincuente lo Se le pueden toma vender por en el 1 valor millón. total del ilícito. ¿Qué tanto Sí. consideras? Tiene que responder por los 3. 3 millones. Su incremento patrimonial de eso. 3 millones de pesos. Este señor quiere aceptar los cargos mediante un preacuerdo con la Fiscalía. El señor no puede preacordar con la Fiscalía sin que antes, previamente al preacuerdo, le asegure a la víctima, le haya pagado la mitad de lo que le robó. Es decir, 1.500.000 pesos. Y que además le asegure, ojo, ese asegure es mediante caución, un pagaré, lo que sea, el resto le asegure el otro 50%. Es decir, 1.500.000 pesos más. O en su defecto, le devuelva lo que le robó. Si no hace eso, no le van a aprobar el preacuerdo. ¿Por qué? Porque aquí hubo incremento de carácter patrimonial. Ah, pero entonces eso se presenta solo en los hurtos. No, señor, en cualquier delito donde haya incremento patrimonial. Ahora, hablemos del caso Nule, conocidísimo por todos en el país. Caso Nule. Ustedes saben que estas personas, al parecer no, porque ya son culpables, porque ya las declararon responsables,
Se robaron un montón de plata de unas obras de contratación estatal. Es decir, que ellos cometieron delitos de peculado por apropiación. Se apropiaron de dineros de carácter público. En cuantía superior, pueden ser más, a los 5.000 millones de pesos. ¿Hay incremento patrimonial para los NULE? Sí, señora. ¿Cuánto? Los mismos 5.000 millones. Entonces, si los NULE querían preacordar, y de hecho eso salió por noticias, tenían que cumplir el 349, es decir, entregarle a las víctimas, que somos todos los bogotanos, es decir, a la Alcaldía Mayor de Bogotá, al IDU y demás, mínimo 2.500 millones de pesos por adelantado y asegurarle que le va a pagar en el futuro 2.500 millones más. De lo contrario, el juez no aprobaba el preacuerdo. Y así se hizo. Se aprobó el preacuerdo 3 veces por los jueces de conocimiento porque no cumplían con el 349. Y la fiscalía insista e insista. ¿Sabe qué le tocó hacer a los NULE? Aceptar los cargos. Pero no mediante preacuerdo, sino aceptarlos directamente ante el juez. O sea que así los desgraciados esos no tenían que devolver la plata. Así es. Ya después la Corte Suprema de Justicia estableció que no había lugar hasta establecer un trato diferencial para las víctimas de los que preacordaban y de los que no. Y dijo que el 349 debe aplicarse independientemente de que acepte los cargos ante el juez o que haga preacuerdos. ¿Está claro, doctores? ¿Dudas hasta ahí? Ok. Eso es el 349. Entonces, la fiscalía no puede saltarse ese requisito en los delitos en donde aplica. ¿En qué delitos aplica? En donde haya incremento de carácter patrimonial. Doctor Roberto, ¿qué pregunta tienes? Doctora, buenas noches. Yo tengo una inquietud al respecto de, listo, los preacuerdos, independientemente de la posición que uno esté jugando en el evento. El de la autora cómplice, ¿qué pasaría si yo, en defensa de mi prohijado, llego y le digo al fiscal o al juez, le digo, bueno, y si yo le invoco a usted el derecho a la protección de la igualdad en el amparo de la ley y un juicio imparcial, ¿podría echar abajo el preacuerdo de que no me lo pase de autor a cómplice? Pero, ¿por qué haría usted eso en calidad de defensa de su prohijado? Si el preacuerdo le conviene, doctor. No, por eso. Invirtiendo las cargas a conveniencia de las posiciones que esté. Y si para mí no fuera garante, y yo le dijera, no voy a hablar con el juez porque no quiero que le acepte eso a la fiscalía. ¿Por qué? Porque está haciendo, no hay un juicio imparcial para mi cliente, que es el afectado porque le mataron su hijo, por ejemplo. Ah, usted es la víctima. Ah, ya, ok. Sí, claro, eso. Y resulta que yo llego y le digo, no, y es que mi hijo estaba estudiando Derecho. Y resulta que yo no tengo sino quinto primaria y él era el que me iba a mantener de aquí para adelante. Entonces, quiero que sea imparcial el juicio y me amparo en los derechos humanos que tenemos radicados en la ONU y que están allá vigentes, digamos. ¿Puedo hacer eso o no se podría de todas formas? ¿Y en qué considera usted que el juez no está siendo imparcial? Porque es que el que tiene que ser imparcial es el juez. Sí, por eso. En el evento de que si la ley es clara que el autor es autor y tiene una pena y el cómplice es un cómplice y tiene una pena, ¿por qué me lo va a pasar de autor a cómplice simplemente que porque hay un acuerdo entre dos personas? Para mí, en el evento, pues le digo, en la independencia de la parte, estaría pasando encima de la ley, ¿o no? No, porque la misma cambiándola o diversificando su contenido, ¿o no? No, doctor, porque la ley misma faculta a la fiscalía para realizar esos cambios. Pero dice que siempre y cuando no afecte ningún derecho, ¿cierto? ¿Y cuál es el derecho fundamental que se le está violando, doctor? ¿Porque su hijo estaba estudiando Derecho? No le entiendo. No. En que para mí yo lo vería así, pero le digo que se está violando el debido derecho a un juicio imparcial en el que se están recargando, digámoslo,
en esa forma más al victimario. ¿Pero por qué, doctor? ¿Qué es lo que está Claro, haciendo? porque lo están pasando de autor a cómplice y las penas son diferentes. Pero es que eso es lo que le permite la ley. Usted tiene que argumentarme un derecho de carácter fundamental violado en este caso. ¿Cuál es? Pero dentro de los mismos derechos humanos de las personas que están firmados y ratificados en Colombia, en la ONU, uno de esos mismos es ese. Yo ¿Cuál? vería que está haciendo un juicio imparcial porque me están cambiando las reglas de cómo está la normatividad para el castigo de cierta pena. A eso es que voy. Ok. Juicio imparcial. Sí. Doctor Rodrigo, hágame un favor. Váyase al artículo 8º del Código de Procedimiento Penal. Su merced me avisa cuando lo haya ubicado, doctor. Era conmigo Roberto, qué pena. Discúlpeme, doctor Roberto. Doctor Roberto, váyase al artículo 8º del Código de Procedimiento Penal. Increíble. ¿Ya lo tienes? Sí, ya estoy. Presunción, está 8 defensa. Sí. Lee esa parte, por favor. Lee ese artículo 8º. Dice, en desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado, ésta tendrá derecho en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal o en lo que aplica a... Para ahí, uno. para ahí, doctor. Ya. Dime, de eso que leíste, ¿para quién son los derechos que vas a leer? El derecho de la actuación para el imputado, dice acá. Para el imputado, muy bien. Ahora, por favor, vete a el literal K. El K dice, tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial. Imparcial. Sí. Entonces, tú dijiste que se está vulnerando el derecho a un juicio imparcial, pero es que el derecho al juicio pero no, sí, no es para la víctima, es del procesado. El procesado es el que está en juicio. Doctora. Sí, claro, total. ¿Ves? No, listo. Sí, listo. Ojo, lo que tú dices es muy cierto. O sea, a mí en calidad de víctima me toca aguantarme estos mugrosos vengan y negocien lo que se les dé la gana y entonces mi familiar queda mi dolor, el dolor humano que también está tipificado en... Yo te entiendo lo que estás diciendo, Doc, pero es que hay una situación. Lo que es justicia restaurativa, que es una cosa diferente, que es lo que hacen los paramilitares, los guerrilleros y eso. Y lo que se refiere al sistema penal acusatorio implica siempre que hay que darle algo al procesado a cambio de que acepte. Te lo coloco de la siguiente manera. Antes, cuando teníamos la ley 600 de 2000, ¿qué pasaba? La gente por lo general no podía preacordar, solo podía aceptar los cargos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Yo le decía, por ejemplo, a la fiscalía, le decía, mire, lo que pasa es que mataron a mi familiar. Y a mí me parece terrible lo que pasó. Y la fiscalía, sí, es terrible, vamos con toda. Y le decían al procesado, mire, si usted acepta los cargos, le voy a dar una rebaja, pero va a ser tan pequeña que usted se va a poder ir en la cárcel igual. Entonces el procesado no aceptaba los cargos. ¿Sabes qué pasaba con la mayoría de procesos en ley 600? Prescribían. Y entonces ahí sí, no pagaba ni un mes, ni un día, ni un año, ni nada. Y la fiscalía con todas las pruebas. Entonces, ¿qué hicieron? Se inventaron un sistema más rápido, en teoría, para lograr mayor cantidad de condenas. Porque es que la justicia no se hace con la mayor cantidad de pena. La justicia se hace condenando al procesado. Entonces, como que le colocan a la víctima a decir, ¿usted qué prefiere? ¿Que este desgraciado pague la mitad de la pena o que quede libre porque no va a pagar nada? Si nos vamos al juicio. Y eso pasa en muchos casos. Entonces, colocan a la víctima en una situación muy difícil. Y es cierto lo que usted dice, doctor. Parece que el derecho de la víctima es lo último que importa en el proceso penal. Pero es que la víctima es un interviniente.
no es una parte. Es un interviniente especial, constitucional. Es el afectado, pero no es la parte del proceso. Las partes en el proceso son Fiscalía y Defensa, son los que están peleando. Entonces, o la Fiscalía gana o la Defensa gana. La víctima no gana. Y sobre todo, la víctima no gana si la Fiscalía no gana. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer? Decirle a la gente, oiga, acepte los cargos y le damos algo. Porque es que, hombre, yo como procesado, ¿para qué acepto si no me dan nada? Y eso es lo que pasa en los delitos sexuales. A los procesados les dicen, usted puede aceptar, pero no le vamos a dar ninguna rebaja. Y tampoco puede preacordar. Pues entonces yo me la juego todo por el todo en el juicio a ver si de pronto se me aparece la Virgen y gano. Y a veces pasa. Y de esa forma podríamos llamarlo impartir justicia, sí. Sí, porque es que la justicia no es la cantidad de pena, doctor. Listo, doctora, gracias. A usted, doctor. Ahora, ¿alguna otra pregunta? Ojo, yo les muestro cómo está el panorama, cómo está el sistema. No estoy diciendo ni que es perfecto, ni que estoy a favor o estoy en contra. Solo les muestro lo que hay. Y así funciona el sistema. Y aún así, la Fiscalía pierde el 70% de los casos que van a juicio. Es decir, que eso sí genera impunidad. Cuando los procesados no pagan nada por lo que hicieron. Eso sí es conculcar el derecho de la víctima. Porque no se hizo justicia. Así sea poquita, pero no se hizo. La verdadera justicia es que no hubieran delitos. Ahí es donde debería estar la justicia. ¿Qué es lo justo para la familia de Juliana Zamboni? ¿Que maten a Rafael Uribe Noguera? ¿Con eso va a revivir Juliana? ¿Con eso van a salir del dolor que tiene esa pobre mamá? No. Lo justo es que su hija estuviera con ella. Nada se la va a devolver. Nada. Entonces la justicia, en los términos de administración de justicia, es imposible, porque no se le puede dar a todos lo que quieren y merecen. ¿Qué merece el acusado? Un castigo ejemplar. ¿Qué merece la víctima? No sufrir. Ese es el primer derecho que tengo, no ser víctima. Desde el momento en que me convierto en víctima, ya no hay justicia para mí. No en los términos reales de justicia. En la justicia divina, que es la única que en teoría se logra, donde se le da a cada quien lo que corresponde. Ni siquiera así la tenemos. Entonces, ¿qué te hace pensar eventualmente que en un proceso penal, donde tú ya entras perdiendo como víctima porque eres la víctima, ya perdiste un familiar, ya perdiste un bien, ya perdiste algo, te van a dar algo que realmente convierta tu derecho en lo que era antes? Es casi imposible. Salvo en delitos de estos patrimoniales y eso. Porque muchas veces la gente que sufre un hurto queda marcada y con el miedo de por vida. Y ahora le devuelven las cosas, pero ¿qué pasa si por allá lo lesionaron? Lo pueden indemnizar, pero las cosas al estado anterior no van a volver. Entonces, esa es la verdadera justicia. Las víctimas, según los derechos constitucionales, tienen 3 derechos. Bueno, en teoría 4. Verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. ¿Sabes cuántas víctimas logran eso en el país? ¿Las 4? Yo creo que ni el 1%. Justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición. Es casi imposible. Lo que medianamente tratan de hacer es lograr una cercanía a la justicia, que no lo es, y es tratar de castigar en algo a quien les causó el daño. Y ya. Eso hicieron con Rafael Uribe Noguera. Castigaron en algo lo que hizo. Que tal vez para muchos la pena que tiene no es suficiente, ok. Que tal vez deberían matarlo, yo creo que eso tampoco arreglaría nada. Que le den plata a la familia, tampoco arregla nada. Lo medianamente que trataron de hacer fue algo cercano a la justicia, establecer la verdad, que es la verdad procesal, ni siquiera es la verdad real, es la verdad procesal lo que se logró establecer en el proceso y que ustedes leyeron. La reparación nunca se dio y la garantía de no repetición ya no es para la familia, es para la sociedad, y la garantía de no repetición está dada en la posibilidad de que este tipo no vuelva a salir.
porque es muy posible que si sale, lo vuelva a hacer. Doctor Miguel Ángel, te escucho. Profesora, buenas noches. Buenas noches, profesora. Yo quería manifestar lo siguiente, porque hacía más o menos hace unos 15 años para acá, antes de que se diera el cambio de la ley 906, donde para los delitos graves como el secuestro, en especial el secuestro, una vez aumentaron las penas para los delitos de lesa humanidad, se aumentaron entre 40, 50, 60 años. Ejemplo, el delito del secuestro. Ese delito disminuyó casi en un 70, 80, 90%. Hablaba yo la vez pasada con un tipo que estuvo preso por secuestro. Y él me decía que antes de que cambiara la ley, pues él se dedicaba a eso. Trabajaba para una oficina de cobros y se dedicaba a secuestrar mafiosos entre ellos para obligarlos a que pagaran las deudas que tenían entre ellos. Uh-huh. Entonces, pero que después de que cambió la ley en el 2004, pues ya él había decidido no volver a cometer ese tipo de delito, porque ya el delito no era de 7, 8 años, sino eran 40, 50 o 60 años de cárcel y que él no iba a ser, discúlpeme la expresión, bueno, dijo, por no decir tonto, ¿sí? Yo no voy a ser tonto de irme a podrirme yo ya con 40, 45 años de vida, irme a pagar una pena de 60 años. Uh-huh. Entonces, digo, a mí me llegan a contratar por una vuelta y yo soy capaz de, un ejemplo, matarlo. Porque sé que un homicidio voy y lo confieso y en 9 años estoy en la calle. Pero yo ya no me dedicaría a eso. Y me comentaba que el 80% de los bandidos que antes se dedicaban a eso ya no lo hacen. Entonces, yo opino que si en Colombia se endurecen las penas y se dan penas ejemplarizantes, eso hace que los delincuentes y los bandidos lo piensen ya 2 veces en ir a cometer ese tipo de delito. No de que se acabe la criminalidad, porque él puede seguir cometiendo crímenes, pero ya delitos menores donde sabe que pues, su libertad no sería afectada en tanto tiempo. Ahora bien, ¿por qué en Estados Unidos, Inglaterra, y por un lado en los países demócratas y en otro lado los países comunistas como China y Rusia, existe la pena de muerte para los corruptos y para los terroristas? Porque aquí en Colombia no existe eso, porque la idiosincrasia o porque nosotros los que estamos se te está cortando de derecho, o los abogados, o los que queremos, porque hay un ejemplo y probado, en Colombia el secuestro se disminuyó más de un 90% si miramos las cifras de hace 20 años, de hace 15, de hace 10, de hace 5. Entonces, yo pienso que el tema de elevar las penas en Colombia sí funciona, doctor. Doctor Miguel, ese es un debate como para que nos tomemos no un tinto, sino una jarrada, los dos. La verdad, doctor querido, es que la criminología, que es la que se encarga de estudiar las llamadas cifras de criminalidad, establece 2 situaciones diferentes que no muchos manejamos. La primera es la criminalidad y la otra es la cifra negra de la criminalidad. La cifra negra de criminalidad es mucho más alta que la criminalidad, es decir, lo que no se denuncia y que la justicia nunca conoce. La cifra negra de criminalidad en un país como Colombia es más del 90%. Es decir, el 90% de los delitos no se denuncian, no se castigan, no se persiguen en el país. Ahora, frente a esas cifras negras de criminalidad, pues es imposible establecer justicia, porque obviamente quedan todas impunes, porque nunca se conocen. Ahora, del 10% restante, ¿cuántas de ellas o cuántas cifras de criminalidad bajan como consecuencia del aumento de las penas y cuántas bajan como consecuencia de no denunciar? ¿Me entiendes? Por ejemplo, hay mucha gente en el país que dice, ¿yo para qué denuncio el robo del celular? Yo ya estoy cansado de que me roben el celular. Más me demoro yo en ir a denunciar y me quitan un montón de tiempo y me gano ese montón de ampones de enemigos
que en volverme a robar el celular. Entonces yo ya no denuncio. Eso se llama pérdida de credibilidad en las instituciones. Y entonces esas personas hacen parte de la cifra negra. Y cuando las estadísticas se muestran, dicen, bajó el hurto de celulares. ¿Bajó? ¿O aumentó la cifra negra de criminalidad? Tú estás haciendo una comparación con una persona que te comentó que ya no hacen, que no sé qué, y que sí sé más por la cantidad de pena. Creo que deben ser de los pocos delincuentes que consultan el Código Penal antes de delinquir. La gran mayoría va y delinque. Además, porque los delincuentes tienen una situación muy particular, y es que ellos juegan al gato y al ratón. Y entre más delinquen, más creen que son más hábiles que la justicia. Entonces, bajo ese presupuesto, los delitos, bajo la criminalidad y la criminología, muestran que los aumentos de pena, en primer lugar, las cadenas perpetuas y las penas de muerte no bajan los delitos. Todo lo contrario, los disparan. Ahora, hablemos entonces del caso estadounidense, que lo tenemos un poquito más cercano. En Estados Unidos, no en todos los estados, porque es un estado federado, no en todos los estados hay pena de muerte. Ni para todas las conductas hay pena de muerte. En los estados en donde hay pena de muerte, si tú vas a estudiar las cifras de criminología y la estadística criminal, desde que se creó la pena de muerte, el delito no ha bajado. Y las bajas que se han tenido se consideran es porque posiblemente pasaron a criminalidad negra, es decir, no se denuncian, no se conocen o no se puede establecer el posible responsable. Entonces, ¿de qué nos sirve una pena de muerte así? ¿De qué nos sirve una pena de muerte así? Además, porque en los países como Estados Unidos, donde funciona la pena de muerte, la gente no la matan tan rápido como la gente cree, sino que pueden durar 30 años más o menos esperando que los ejecuten, y durante esos 30 años muchos han resultado absueltos después de que han sido declarados en pena de muerte. Quitarle la vida a una persona no es fácil. Si no es fácil mandarla a la cárcel por 60 años, que tenemos en Colombia, mucho menos mandarla a matar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ojo, no es tan fácil basarnos en simplemente que las penas suben o bajan y automáticamente los delitos desaparecen. Ojo, ni es así, ni se disminuyen, ni la gente cambia de opinión. El procesado no le importa la pena. Si le importara, jamás delinquiría. Es más, la mayoría ni conoce el Código Penal. No creo que un ladrón se ponga a mirar la pena. Los que tú dices es porque ya han sido condenados mucho tiempo, ya han pasado mucho tiempo en la cárcel y ya están aburridos, pero hay otros a los que no les importa. No les importa y siguen delinquiendo y cometiendo los mismos delitos. ¿Listo? Entonces, ojo, esas son discusiones más desde el punto de vista criminológico que desde el punto de vista penal propiamente dicho. Ahora, doctores, a ver, dice dosificación de penas, ¿en qué casos aplica la indemnización para obtener el principio de oportunidad? Doctor José Alfredo Mojica, el principio de oportunidad no tiene que ver con los preacuerdos. El principio de oportunidad, como su nombre lo indica, es una oportunidad que se le da al procesado. No lo vamos a condenar, lo vamos a dejar libre, feliz. Y el principio de oportunidad, dependiendo de la modalidad, implica la indemnización de perjuicios. ¿Por qué? Porque es una nueva forma de aceptación de cargos en donde aceptas los cargos, pero milagrosamente no te condenan. Y entonces tú indemnizas a la víctima para acceder al beneficio del principio de oportunidad, que tiene varias modalidades, que son suspensión, extinción y renuncia. En otra oportunidad veremos el principio de oportunidad. Ahorita estamos en preacuerdos y negociaciones. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ok, listo. Sigamos con preacuerdos entonces. Aquí, dejamos de compartir la pantalla. Y nos vamos acá. Listo. Entonces retomemos. La fiscalía no puede cambiar los delitos. O sea, cambiarlos que implica un cambio de situación fáctica. Convertir un homicidio en un hurto no se puede. No se puede. Eso vulnera los derechos de las víctimas. Además, vulnera el principio de legalidad. ¿Qué más no puede hacer?
Reconocer circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas. ¿Qué más no puede hacer? Desconocer los derechos de las víctimas cuando son de especial protección constitucional. ¿Qué más no puede hacer? Saltarse el requisito del 349, que es el que les digo del 50%, más el otro 50% cuando haya incremento de carácter patrimonial para el autor de la conducta. ¿Qué más no puede hacer? No puede hacer preacuerdos en ciertos delitos, como cuáles, esos que están ahí. Homicidio, lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o secuestro cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Todos esos contra niños, niñas y adolescentes. En delitos de terrorismo, tampoco se pueden hacer preacuerdos. Financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y delitos conexos de la extorsión que son gigantes. Y tampoco en feminicidio. En feminicidio no se pueden hacer preacuerdos. Entonces, ¿el procesado no puede aceptar los cargos? Sí, sí puede aceptarlos, pero no por preacuerdo. O sea, acepta tal cual, no puede negociar nada. Ahora, ¿qué tampoco puede hacer? Reconocer doble beneficio o doble rebaja de pena. Tampoco se puede hacer. ¿Qué más no puede hacer la Fiscalía General de la Nación? Algo de lo que nos hablaba el doctor Miguelito hace unas clases. Y es, hombre, si hay una directriz del fiscal general de la Nación que le dice a un fiscal de los de ellos, de los seccionales, de los corticos, de los chiquitos, le dice, usted en estos casos no me preacuerda. Pues los fiscales no pueden desconocer las directrices de la Fiscalía General de la Nación que cambian cada cierto tiempo. Y las de política criminal estatal. ¿Por qué? Porque hay un comité de política criminal estatal que establece cuáles son las conductas prioritarias en el país. En este momento, desde hace más o menos un año, la prioridad en política criminal estatal y en Fiscalía General de la Nación es castigar los delitos y evitar los delitos de feminicidio a toda costa. Y entonces, bajo ese presupuesto, se hizo un cambio de carácter institucional para que incluso se prohibiera el preacuerdo en feminicidio. ¿Qué más no se puede hacer? Desconocer garantías fundamentales y legales. Ojo, si la pena dice que mínimo son 50 meses, el fiscal no le puede reconocer un mínimo de 30 meses. Tiene que observar las reglas de preacuerdos, negociaciones, individualizaciones de pena, todo lo demás, o de lo contrario el preacuerdo será ilegal y será improbado. ¿Listo? Espérate que por acá había una preguntita de alguien. Había una manito levantada que se me hizo. Doctor Camilo Ernesto, ¿qué pregunta tiene? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, ¿en el delito de tortura admite preacuerdo o negociación? ¿Los delitos de lesa humanidad? Buena pregunta, creo que no. No, sí, claro, sí las permiten. Lo que no permiten es prescripción. Pero que sí, la tortura sí. De hecho, por ahí tuve un preacuerdo de una tortura un día. Sin embargo, no sé si en las últimas modificaciones aparece prohibido, pero hasta donde sé, creo que no, señor. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Listo. Ahora, hay una modalidad especial de una situación que se presenta a la par, puede presentarse a la par o no, de los llamados preacuerdos, que es el llamado ajuste de legalidad. ¿Qué es un ajuste de legalidad? Es cuando la fiscalía dice, oiga, yo la embarré y cometí un error porque yo no debía haber imputado este delito o estos delitos porque o no están presentes o no tengo cómo probarlos. Y entonces la fiscalía las elimina de su acusación, ajusta el escrito de acusación y la formulación de acusación y dice, ya había imputado estos delitos, pero ya no los voy a imputar. Voy a cambiar, voy a quitar estos. ¿Listo? Eso lo puede hacer en cualquier momento. Acepte o no acepte cargos el procesado. Ahora, ese principio de legalidad a veces puede estar presente también con un preacuerdo, pero entonces es importante que el fiscal aclare si lo que está haciendo el cambio es en virtud del preacuerdo o en virtud del principio de legalidad. Les explico. Acá, listo. ¿Están viendo la pantalla, doctores? A través del tablerito. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Listo. ¿Ustedes leyeron la sentencia de Rafael Uribe Noguera? Que les mandé hace un fin de semana.
Sí, profe, ahí está el ejemplo claro donde la fiscalía existe. ¿Quién me está hablando? ¿La doctora qué? Alexandra Torres, profe. Doctora Alexandra, ¿tú recuerdas qué le imputaron a Rafael Uribe Noguera? ¿Qué le imputaron? No que aceptó. ¿Qué le imputaron? Bueno, del delito del cual desistió la fiscalía es el delito que le inquieta a mi compañero, el de tortura. Ojo, a Rafael Uribe Noguera en la audiencia de imputación la fiscalía le imputó los siguientes delitos. Feminicidio agravado. Secuestro simple agravado, es decir, no extorsivo. Acceso carnal con menor de 14 años agravado. Y tortura. Esos fueron los delitos que imputó la fiscalía. En la audiencia de formulación de imputación, Rafael Uribe Noguera no aceptó los cargos. No los aceptó. Y eso la gente no lo entiende. ¿Qué fue lo que pasó en ese caso? Aquí les cambio un momento la pantalla para que me entiendan qué fue lo que ocurrió. Aquí. Listo. Volvamos a esta diapositiva. Acá. Entonces, en esta audiencia de formulación de imputación, Rafael Uribe Noguera no aceptó los cargos. Pero antes de que se presentara el escrito de acusación, es decir, justo en este traspaso de aquí para allá, que fueron como 90 días, la defensa de Rafael Uribe Noguera se presentó ante la fiscalía y dijo, hagamos un preacuerdo. Hagamos un preacuerdo. Y entonces, ¿qué le dijo el fiscal? Le dijo, yo no puedo preacordar. ¿Por qué? Porque tiene un delito de secuestro. Tiene un delito sexual y contra la vida e integridad personal de una menor de edad. Y esos tienen prohibición de preacuerdos. Entonces, ¿qué hizo la defensa? Le pidió al fiscal que hiciera un ajuste de legalidad. Y le dijo, oiga, doctor, todo esto antes de que el juez hiciera la próxima audiencia, ¿no? Y de que el fiscal presentara el escrito de acusación, le dice, oiga, doctor, ¿usted no le cree que esa imputación está como inflada? Al menos ahí hay un delito que no hay, y es la tortura. ¿Por qué no hay tortura en el caso de Juliana Zamboní? ¿O cuál fue el argumento? Vamos a ver el delito de tortura. Ustedes debieron haber visto estos delitos en penal especial. Vamos a ver, tortura, ¿dónde está? Tortura. Artículo 178, por favor. Una voz cantora que me ayude con la lectura del 178 del Código Penal. Artículo 178, tortura. Gracias. El que inflinja a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación, incurrirá en prisión de 8 a 15 años. ¡Ojo! ¿Ustedes acaban de escuchar lo que acaba de leer la doctora? Es un ingrediente normativo del tipo de tortura, no solamente que le infrinja dolores o sufrimientos graves físicos o psíquicos, como en este caso sufrió Juliana Zamboní, sino que todo eso se haga con el fin de obtener de ella una información o confesión. Eso no pasó acá. De castigarla, tampoco. Por un acto que ella haya cometido, no. O que se sospeche que cometió, no. O de intimidarla o coaccionarla, no. La fiscalía infló la imputación en ese caso. Entonces, ¿qué hizo la fiscalía? Hizo el ajuste de legalidad antes de presentar el escrito de acusación. Antes. ¿Dónde está el escrito? Aquí, ya. El ajuste de legalidad y dijo, yo me equivoqué. Efectivamente, el delito de tortura no está presente. Me equivoqué.
¿Y entonces qué hizo Rafael Uribe Noguera? Aceptó los cargos. Aceptó los cargos. Los aceptó tal cual, no por preacuerdo. Los aceptó ante el juez. Aceptó los cargos. Dijo, quiero aceptar todo, no quiero saber más de esto. Ya. Sin ningún beneficio. Sin ninguna rebaja. Aceptó los cargos. Ojo, la fiscalía no le eliminó el delito de tortura por un preacuerdo. Se lo eliminó por un ajuste de legalidad. Porque legalmente el delito no está presente. Por eso se le terminó condenando por feminicidio agravado, por secuestro simple agravado, por acceso carnal con menor de 14 años, y aún así, durante la sentencia de la juez 35 que ustedes leyeron, quitaron unas circunstancias de mayor punibilidad que le imputaron a Rafael Uribe Noguera y que no estaban presentes, a pesar de haberlas aceptado. Porque el juez también hace control de legalidad sobre los preacuerdos, sobre las situaciones fácticas independientemente y jurídicas, independientemente de que sean aceptadas por la fiscalía o no. Entonces, ojo, a veces la fiscalía puede presentar, digamos aquí, puede presentar un preacuerdo en donde haga ajuste de legalidad, eliminando un delito, y luego en el mismo preacuerdo elimine un agravante o un delito o cambie un grado de participación o rebaje una pena. Solo uno de esos. Voy a hacer una de esas. Pero si van a la par con el principio de ajuste de legalidad, no quiere decir que entonces gana por ajuste de legalidad y gana por preacuerdo. No, porque lo que negociamos en el preacuerdo es una de estas cosas. Lo que hizo la fiscalía al eliminar un delito es porque la fiscalía cometió un error. No es porque lo hayamos negociado con la defensa. Entonces, el principio de legalidad no tiene que ver con los preacuerdos, pero a veces se presenta a la par y es obligación de la fiscalía aclarar que está haciendo un principio, un ajuste de legalidad y frente a qué, y qué es lo que están preacordando. O sea, qué hace parte del preacuerdo, qué es lo que le quito por el preacuerdo y qué es lo que le quito porque yo me equivoqué. ¿Listo? Que es lo del ajuste de legalidad. ¿Les quedó claro, doctores queridos? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Ok, listo. Ahora, ¿hacemos un ejercicio? ¿Les parece? Hoy los siento callados, en su gran mayoría. Y no sé si es que están cansados, o es que no están entendiendo, o es que prefieren no preguntar por aquello del ya tú sabes, o qué. Entonces vamos a hacer un ejercicio total. Ya, aquí, borremos. Listo. Les voy a colocar un ejercicio de preacuerdo y ustedes van a actuar como jueces. Su rol es de juez. La fiscalía imputa. Prevaricato por omisión en concurso con peculado por apropiación. El monto del peculado, la cuantía es de 300 millones de pesos. Listo. Eso imputan, el procesado fue capturado en situación de flagrancia, pero no acepta cargos en imputación. Ok. Ahora, el preacuerdo es el siguiente. Preacuerdo presentado.
eliminar el delito de prevaricato por omisión como única rebaja compensatoria por el acuerdo. Y se consigna a favor de las víctimas 500.000 pesos. Listo. No, digamos que 5 millones. Para que sea como más lúdico. 5 millones de pesos. Ese es el ejercicio, doctores. Tienen 2 minutos para que me digan si aprueban o no aprueban el preacuerdo. Bueno, 5, ahí está. Si aprueban o no aprueban el preacuerdo y por qué. Recuerden, son jueces. 7:31, a las 7:36 los escucho.
Listo, doctores. A ver, escuchamos a doctor José Alfredo Mojica. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor. De acuerdo al artículo 349, el incremento patrimonial de esta persona fueron 300 millones de pesos. Y primero para obtener el preacuerdo, tiene que pagar el 50%. Y en el ejercicio solamente es que vemos que a la víctima se le pagan 5 millones. Entonces no aplicaría el preacuerdo para este caso. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Doctor Juan Pablo Arango, ¿lo escuchamos? Doctora, buenas noches. También estoy de acuerdo con el doctor ahí que acaba de hablar, teniendo en cuenta que se salta el requisito de procedibilidad del artículo 349, en el entendido que tendría que haber asegurado 150 millones y demostrar el recaudo del restante. Y no se está dando en el ejercicio. Gracias, doctor. Doctor Germán Giancarlo. Hola, doctora. Opino de la misma forma, es improcedente el acuerdo, toda vez que no ha pagado el 50% de los 300 millones y tampoco ha asegurado los 150 restantes correspondientes al porcentaje del 50 y 50%. Muy bien, gracias, doctor. Doctor Gerson de Luis, ¿tú qué opinas? Doctora, igualmente, no habría lugar a ese acuerdo que hubo, toda vez de que no se ha cumplido con el pago del 50% que se le debe hacer a las víctimas. Muchísimas gracias, doctor. Doctora Erika. Doctora, pues igual que mis compañeros, pienso que no se cumple el requisito, por lo que no ha consignado la mitad del valor que debía consignar. Muchas gracias, doctora Erika. Doctor Rafael. Igual la opinión que los compañeros, doctora. No ha consignado el 50% y no ha garantizado el otro 50%. Muy bien. Doctora Alexandra Torres. Profe, sí, igual que mis compañeros, y pues es igual al caso del ejemplo que usted nos ponía, donde el juez tampoco aceptó el preacuerdo de la fiscalía, en este caso de los hermanos Nule, creo que se llama. Muy bien, doctores, ya van entendiendo. Segundo caso, menos tiempo. Listo. Siguen siendo jueces. La fiscalía imputa homicidio agravado por los numerales 3 y 7 del artículo 104 del Código Penal. Homicidio agravado. En concurso con terrorismo, tortura y falsedad material en documento público agravada por el uso. Todos en calidad de autor. Preacuerdo. Elimina los agravantes de los numerales 3 y 7 por ajuste de legalidad. De legalidad. Elimina digamos, concede rebaja de coautor, perdón, de cómplice como única rebaja por el acuerdo por los demás delitos.
Listo. Tienen 2 minutos, 7:41. A las 7:43 hablamos. ¿Aprueban o no aprueban el preacuerdo? En 2 minutos. Listo, doctores, los escucho. Comenzamos con doctor Juan Pablo Arango. Profe, no acepto el preacuerdo en el entendido que estamos hablando del delito de terrorismo y con este delito no se pueden realizar preacuerdos. Ok, gracias, doctor. Germán Giancarlo. Doctora, no se acepta el preacuerdo en virtud de que son delitos de homicidio, terrorismo y secuestro, si no estoy mal, terrorismo, perdón. Y para eso no proceden los preacuerdos entre la Fiscalía y la defensa técnica y material. Por homicidio, sí, señor, desde que la víctima no sea menor de edad y aquí no dice nada. ¿Listo? Erika. Doctora, igual que mis compañeros, no solo porque en el caso del terrorismo no aplica el preacuerdo, sino que suponiendo que fuese otro delito o que el delito sí lo permitiera, está permitiendo doble beneficio. ¿Por qué, doctora? Porque está hablando de eliminar los agravantes del numeral 3 y 7, pero además está hablando de conceder la rebaja de autora cómplice. Erika, ¿estás mirando la pantalla, corazón? Sí, doctora. Mira esto. Ah, ok. ¿Listo? Hay que leer bien el caso, corazón hermoso. Listo. Miguel Ángel. Profesora, no se aplica el preacuerdo, teniendo en cuenta que no están hablando sobre el tema de la indemnización a las víctimas tampoco. No, porque aquí no tienen que indemnizarlas, corazón. Acá no hay incremento patrimonial. Las pueden indemnizar después del preacuerdo. No es por eso, mi vida. Pero si hay terrorismo, profesora. ¿Y cuál es el incremento patrimonial por el terrorismo? Pues todo lo que hacen los grupos delincuenciales, enriquecerse con el narcotráfico, con el lavado de activos. Acá no hay narcotráfico, acá no hay lavado de activos, hay solo terrorismo. Por eso, doctora. Por eso. ¿Quién comete terrorismo? Los que cometen los grupos terroristas, ¿de qué se financian? Doctor, estás hilando muy delgado. Lo que no está imputado, la Fiscalía no lo puede probar. La Fiscalía, si pudiera probar lavado de activos, narcotráfico, lo habría dicho. Está hablando solo de terrorismo, nada más. Entonces tú no puedes ponerle al caso cosas que no tiene, mi amor. ¿Vale? Recuerda que aquí lo que no procede. Con todo respeto, cuando en procesos que se han llevado de terrorismo, lo que pasa es que los lleva a otra dirección, ¿no? Diferente, pero las direcciones especializadas se dedican por lo menos a los de terrorismo y muertos, ellos se dedican a estos delitos, pero ellos compulsan copias a la Dirección de Lavado de Activos o de Extinción de Dominio para que se encarguen de ese tema. Y lo hacen por aparte. Pero es que no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de este caso. Obviamente pueden existir los otros delitos, pero en el caso que tenemos no están imputados. ¿Listo? Yo digo que el delito de terrorismo es por el terrorismo, pero no es por la indemnización. La tortura es un delito de lesa humanidad. Sí. ¿Y? Bueno, pues. Miguelito, corazón, sí es por el terrorismo, pero no por la indemnización. Recuerda que el terrorismo no puede preacordar. ¿Listo? Yo opino que por el terrorismo y la tortura son delitos de lesa humanidad y no permiten eso. Ok. Doctor Carlos Steven.
comparto lo de mi compañero Juan Pablo, que por el no se aprueba el preacuerdo, pero de pronto lo que mi compañero Miguel está haciendo es la reparación de víctimas después del acto terrorista. Eso es otra cosa, pero no previo al requisito de procedibilidad para aprobar el preacuerdo. Las pueden indemnizar después. ¿Listo? Doctora Brenda. Sí, doctora. Con respecto al ajuste de legalidad, pues en este caso se aprobaría. Lo que no se aprobaría sería la rebaja de cómplice como única rebaja en el acuerdo, dado que hay un delito en concurso que sería el terrorismo y eso no aplicaría como beneficio para un preacuerdo. Ok. Ustedes tienen razón. Por el solo terrorismo no procede, o sea, solamente porque ya le está incluyendo el terrorismo no procede el preacuerdo. Pero ¿qué hacen los jueces? Le preguntan a la fiscalía. Si quiere, puede quitar el delito de terrorismo y por los demás le acepta el preacuerdo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque estaría bien frente a que le cambie el grado de coautor a cómplice, frente a falsedad y eventualmente frente a tortura. Pero la mayoría de jueces lo que hacen es esa negociación, llaman a las partes y le dicen, oiga, venga, ajústelo. ¿Por qué? Porque es que nos evitamos todos un proceso y más desgaste, con más problemas para las víctimas y demás. Y si estos tipos aceptan, incluso evitamos a las víctimas venir a carearlos y ponerlas en peligro. Entonces, miremos a ver si podemos ajustar el preacuerdo. Ojo, eso no lo van a hacer en audiencia, eso lo hacen en un receso o algo, le explican al fiscal y a la defensa, le dicen, quíteme ese delito y se lo apruebo. Ahora, si usted no quiere quitarlo, pues lo dejamos así y se lo apruebo y ya. ¿Listo? Pero sí es posible de pronto, si quitan el delito, sí. En estricto derecho es lo que ustedes dicen. Ok. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Listo, mis doctores queridos. Terminamos preacuerdos y negociaciones. Mañana empezamos con criminalística y medicina legal. Doctores queridos, como siempre es un placer. Que descansen. Bendiciones. Gracias, doctora. Que estén bien. Gracias, doctora. Buenas noches. Abrazos.